Nos acompaña vía telefónica Marta Tagle, diputada de Movimiento Ciudadano, también en vivo en todos los sentidos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Con mucho gusto de saludarte, Pamela. Muy buenos días. Y tu punto de vista sobre lo que acaban de aprobar hace pues prácticamente unas horas. Pues mira, me parece muy desafortunada la forma en la que se construyó y se aprobó este presupuesto. Pues básicamente corresponde a los intereses del gobierno en turno, como si el gobierno, pues solamente todo el país se gobernara con la visión de una sola persona y no existieran ni los gobiernos estatales ni los municipios, y solamente se tienen dos grandes bolsas o dos grandes asignaciones, que es por una parte a los programas insignia del gobierno del presidente López Obrador, que se ven muy incrementados, ¿no? Todos estos programas de Sembrando Vida, de Jóvenes Construyendo el Futuro, etcétera, que pues desafortunadamente aunque se aumentan y van dirigidos a grupos específicos de la población, pues tienen un fin clientelar, no el de superar las desigualdades que enfrentan este tipo de grupos, porque además por una parte se les darán transferencias económicas, pero no se garantizan muchos otros derechos, como son el acceso a la salud, a la educación, al trabajo, etcétera, ¿no? Y por otra parte, pues la gran cantidad la mayor parte de los recursos asignados en este presupuesto es a los programas de infraestructura del presidente, que no tienen planeación, que son de interés de este gobierno, y que son, por ejemplo, el Tren Maya, Dos Bocas, el propio aeropuerto de Santa Lucía, inversiones en Pemex, que al ser proyectos que no tienen una planeación, pues la propia evidencia, la historia, los estudios nos han demostrado que cuando se hacen este tipo de proyectos sin una planeación, pues terminan saliéndonos más caros. Aquí tenemos muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, el tren suburbano de la Marquesa a Observatorio es un ejemplo de ello. Fue uno de esos proyectos que siguen inconclusos, que han costado miles de millones a los mexicanos y que sigue sin servir, ¿no? Entonces, desafortunadamente es lo que hemos señalado y que no ha querido ser atendido en las exigencias que hicimos durante esta larga noche que tuvimos de discusión del presupuesto en esta sede alterna. Le preguntaba a Tatiana sobre el tema de la Fiscalía. Decía que tenía entendido que, aunque había visto una reducción, se compensaba por otro lado, pero que no tenía la información completa en este momento. ¿Se entiende? ¿Tú tienes información sobre esto y tu opinión, por supuesto? Sí, es muy desafortunada la forma en la que se hicieron los recortes al proyecto que mandó el Ejecutivo, porque, hay que poner las cosas sobre lo que está pasando. Esta semana de retraso de la aprobación del presupuesto y esta falta de acuerdo para llegar a la discusión no se debía básicamente a los bloqueos que había en la Cámara de Diputados, sino a las disputas internas de Morena. Ellos tenían la mayoría desde un principio para poderlo sacar, pero las divisiones eran sobre determinadas presiones en el presupuesto, y ello llevó a que se buscaran hacer reasignaciones, pero en lugar de buscar hacer recortes en aquellos temas y programas que no afectaran la operatividad de las instituciones, es decir, hacer un recorte adecuado y con cálculos, simple y sencillamente se agarró el machete y se recortó a temas muy importantes como la Fiscalía General, que no es verdad que no se compensa por ninguna otra parte. Se le recortan 1.500 millones de pesos y es una institución nueva, porque cambia de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía, donde tiene, pues, uno de los principales problemas que estamos viviendo en nuestro país tiene que ver con la Procuración de Justicia, y necesitamos una institución que cuente con los recursos para poder hacer el trabajo que tiene encomendado, y que se le han sido recortados sin más ni más 1.500 millones de pesos. Y otros órganos autónomos, de manera particular el Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura y el Instituto Nacional Electoral, que también se les recorta sin ni siquiera verificar de dónde se está haciendo este recorte, y que pues va a venir a afectar la operatividad de estos espacios, pues que también son muy muy importantes, y que pues me parece que además es este ánimo de que no estén como muy a gusto con estas voces que pueden ser autónomas, críticas, contrapesos al poder ejecutivo, y que todo lo que se generó, todos estos recortes fueron directamente a los programas del presidente. De entrada se le aumentaron
8,000 millones de pesos más a la Secretaría del Bienestar, que es una de estas secretarías donde están todos los programas insignia, ¿no? Entonces, me parece muy lamentable que además sin ningún estudio de por medio se hagan este tipo de recortes sin ponerse a dar cuenta de las funciones sustantivas que se pueden estar recortando por utilizar un machete y atender pues las demandas que a nivel interno tenían en Morena. ¿Cómo quedamos en educación y en salud? Miren, en educación aparentemente el presupuesto se ve muy incrementado, o sea, son de los ramos que se ven con mayores incrementos, pero cuando te vas al detalle, incrementa mucho porque se atienden ahora todo el tema de las becas Benito Juárez, de las becas para niños y para educación media superior, y desafortunadamente se recortan y se dejan en vilo temas muy importantes como reducir a la mitad las escuelas de tiempo completo. Las escuelas de tiempo completo son bien importantes para las mujeres trabajadoras porque requieren dejar a sus hijos en un horario más amplio y van a tener que desaparecer la mitad de estas escuelas porque no va a haber recursos para ellas. También la prepa en línea se ve severamente castigada y no hay ningún recurso para garantizar ni la educación inicial ni la educación superior. Al final de cuentas le reasignan 1.500 millones de pesos, pero esto es total y absolutamente insuficiente. Cuando hablamos de educación inicial estamos hablando de toda aquella educación que es antes del kinder y que por reforma constitucional ya es obligatoria. Y también esta reforma constitucional hizo obligatoria la educación superior, es decir, todo el tema universitario, y no se generó el fondo para poder ir garantizando esta educación a los jóvenes. Entonces, aparentemente se incrementa mucho el presupuesto, pero en realidad no se atienden los temas sustantivos. Y en materia de salud se dejó prácticamente el mismo presupuesto del año pasado, y esto también es muy lamentable porque uno de los principales problemas que estamos viendo y viviendo en nuestro país tiene que ver con el tema de la salud. No se atiende la creación de un nuevo Instituto de Salud para el Bienestar y sigue quedando como muchas cosas que se aprueban y no se le ponen recursos, por lo tanto pues solamente quedan en el papel y pues no se atienden temas tan importantes como el poder garantizar que haya vacunación a tiempo, medicamentos a tiempo, que este año pues ya vimos cómo se batalló con estos temas en materia de medicamentos e insumos en el sector salud. Entonces, por eso decía que aunque se incrementen programas insignia, pues otros que son importantes para garantizar derechos están siendo descobijados por este presupuesto para el próximo año. El INE. El INE le recortan 1.072 millones de pesos, es cerca del 10% de su presupuesto, en un año en el que va a tener que enfrentar varias elecciones y muy importantes en el país, que son previas a las del 2021, y que además también hay que decirlo, la reciente reforma constitucional le da nuevas atribuciones al INE para promover, organizar y hacer todo lo relativo a una consulta popular al año. Cada año tendrán que organizarla y en lugar de aumentar los recursos que se requerirá para esto, se les recortaron 1.000 millones de pesos, insisto, sin hacer ninguna valoración ni evaluación de la parte en la que se recortan. O sea, no se tiene claridad siquiera si los recursos que se recortan tienen que ver con gastos operativos, con áreas sustanciales del INE, con salarios, y simple y sencillamente en tribunas subieron a decir que es porque tienen salarios muy onerosos, pero esto supera cualquier cantidad de salarios y en realidad recortan áreas operativas muy importantes que ponen en una constitución muy difícil al Instituto Nacional Electoral. Le preguntaba también a Tatiana sobre los programas específicos para temas de mujeres y tu respuesta a esta misma pregunta, ¿cuál es? No, pues ya escuché su respuesta y quiero decirte también que es muy lamentable que la Comisión de Igualdad, siendo la Comisión de Igualdad que tiene que ver por los derechos de las mujeres, permita que se den este tipo de simulación. El presupuesto se duplica porque le meten ahí todo el tema de adultos mayores y de Sembrando Vida, y cuando se hace la reasignación, porque hubo exigencias de que había programas que se habían eliminado, efectivamente se logra una reasignación de cerca de 3.000 millones de pesos, pero se le meten 1.000 millones de pesos a Sembrando Vida y 800 millones
adultos mayores. Solamente se recupera y se deja lo mismo que lo aprobado el tema de salud materna, sexual y reproductiva, que quedaría igual que el año pasado, pero programas que son bien importantes, hasta parecía realmente de risa cuando revisábamos los aumentos, solamente habían aumentado 1 millón, y son programas que van para todos los estados, ¿no? O sea, si tú lo divides entre los 32 estados, ese 1 millón de pesos no iba a servir para nada, y es donde está lo sustancial. Y de ahí en fuera son todos este tipo de programas que no vienen realmente a empoderar a las mujeres, y como te decía, las guarderías quedan eliminadas, no hay escuelas de tiempo completo, o sea, todos estos programas para que las mujeres realmente puedan empoderarse, salir a trabajar, tener a sus hijos bien cuidados, todo eso no está en este presupuesto. Ahora, por la misma composición de la Cámara, pues se antojaba difícil que hubiera grandes modificaciones, pero ¿hay algo que se pueda celebrar desde el punto de vista de la oposición? ¿Algo que se haya conseguido? Me parece es importante decir que se logró incorporar 13 programas al anexo 25, que son los programas sujetos a reglas de operación. Dentro de esos programas tendrán que estar sujetos a reglas de operación Jóvenes Construyendo Futuro, las becas de Benito Juárez, Sembrando Vida. Y es importante porque ya no podrán ser tan discrecionales, tendrán que tener un padrón de beneficiarios, tendrán que difundirse cuáles son las condiciones para que los beneficiarios puedan acceder a estos programas, y creo que nuestra tarea va a ser de manera muy importante difundir esas reglas para que cualquier ciudadano pueda participar y saber que es un derecho suyo participar y no es a cambio de una cuestión electoral y clientelar. Me parece que eso fue por un empuje muy importante de organizaciones especializadas en el tema, que hicieron un trabajo de cabildeo muy importante, y que aunque no se lograron que todos los programas que ellos pedían fueran a este anexo, una parte muy importante sí se logró, y pues nos permitirá el próximo año hacer un seguimiento mucho más cercano de estos programas insignia, y sobre todo verificar que los beneficiarios realmente sean las personas que deben de ser y no se desvíen estos recursos. Muy bien, pues Marta, te agradezco enormemente que nos hayas tomado la llamada. Ahora sí, que descanses. Sí, te lo agradezco mucho, Pamela, que tengas muy buen día. Gracias, muy buen día. La diputada Marta Tagle, diputada de Movimiento Ciudadano, hablando sobre el presupuesto 2020, pues recientemente aprobado.